Yo creo que ha tenido un impacto positivo ya, pero le queda muchísimo recorrido para hacer. Había que enlistar, como tú sabes, el cáncer son 4.000 y pico de enfermedades y lo bueno que hemos sido es crear equipos muy flexibles para cada una de las situaciones, ¿no? Así, para destacarte entre tantas, ¿no? Tenemos ese equipo que es el multidamping, un nuevo concepto que permite retener el tumor para que podamos irradiarlo más precisamente, ¿no? O sea, evitar ese movimiento fisiológico. Y algunos son muy complicados, incluso con las tecnologías actuales que hay de tracking y sofisticadas de este tipo, como es el caso de los riñones, que tienen un movimiento asincrónico con respecto al diafragma, ¿no? Y por tanto es difícil de seguir, ¿no? Tiene un comportamiento muy aleatorio. Nosotros hemos conseguido, y hemos tenido hasta un premio de investigación en esa línea, conseguir que el riñón quede presionado en el plexo diafragmático, en la gota de grasa perirenal, justo en el vértice del plexo, y el paciente puede respirar tranquilamente, mover su diafragma y los riñones no se mueven, están quietos, perfectos, puede irradiar suprarrenales, puede ir a patologías renales sin que produzca ningún tipo de toxicidad en el abdomen, ¿no? Que sabe que es muy crítica y muy aguda. Eso ha sido uno de los grandes éxitos, más de otros de ese sentido. Otro también, como ha sido el Exapress, que nos permite pacientes que no se pueden operar o que no quieren operarse de un tumor de mama, poder irradiar una única sesión y le quitas el problema. En el fase 2 que hemos realizado ha sido con todo éxito y más que supera en control a la cirugía e incluso reduce la toxicidad, porque no es ni mutilante, vienen un día y esas pacientes se van sin problema. Y después el último por citarlo, porque hay otros temas interesantes, ha sido el avanzar a un sistema de pediatría, donde la radioterapia se convierte en algo muy ameno en vez de traumático para los niños, donde se sienten muy cómodos y protegidos y que nos ha permitido llegar a ser estos líderes en hacer la primera SBRT pediátrica del mundo, ¿no? De única sesión, ¿no? En vez de tener a los niños muchísimo tiempo, ¿no? De su tiempo libre, de su tiempo de disfrutar de su infancia en un hospital, pues con este procedimiento en una sola sesión evitamos que arrastren todo eso. Además de una ventaja biológica importante que siempre nos da la SBRT comparada con la radioterapia convencional. Seguimos investigando, seguimos haciendo y hay mucho que hablar, pero bueno, yo creo que desbordaría el tamaño de esta entrevista, ¿no? Y queremos incluso hacerlo al mismo día. Ahora mismo en todas las patologías nuestro enfoque es no solamente la SBRT, no la radiocirugía, sino lo que llamamos el OI, ¿no? Sin H y con I latina, ¿no? La oncología intervencionista, otro modelo, donde en 1 hora, 2 horas, tú hagas la simulación, planifique y trates y el paciente se vaya, porque ya ha terminado el tratamiento. Entonces, en los niños queremos hacer eso, lo hicimos de un día para otro y lo hacemos actualmente en la radiocirugía de mama, en las que no hay que operar, y así queremos también con páncreas, pero con sedación, o sea que el paciente lo duermas para que no tenga movimientos peristálticos y se lo despiertes cuando lo has tratado. Ya, ¿no? Esa es un poco la línea que queremos seguir, ¿no? Bueno, pues existen 2 retos fundamentales que diferencian los tratamientos de adultos y que requieren una profunda formación y una especialización enorme. Yo abogo siempre por la concentración de este tipo de pacientes. ¿Qué es? Que tenemos unos niveles de toxicidad mucho mayores, que esta toxicidad está relacionada con el crecimiento, con lo cual tú vas a influir de manera determinante en una perspectiva de vida de 70 años, o sea que en un paciente de próstata son 10, ¿no? Tú vas a influenciar una calidad de vida de 70. Y son en dosis muy bajas que influyen ya en ese crecimiento. Y sin duda la generación de segundos tumores, que en este tipo de pacientes es muy radiosensible y que el 20% de los pacientes fracasan por segundos tumores. El 20% de los pacientes. Entonces, el hecho de poder reducir los márgenes de PTV, de movimiento de los órganos que hemos hecho con el sistema estereotáctico de SAKIT, te permite, por tanto, irradiar mucho menos. Y desde luego todo el know-how, la tecnología que hemos desarrollado para reducir ese low dose spillage, igual que la SBRT, pero en niños con fallecimientos normales también es muy importante reducirlo y controlarlo para reducir estos segundos tumores lo más posible. Y sin duda hay un factor clave, que es que los segundos tumores están relacionados con el dosage. Es una dosis que no es la alta ni la muy baja. La dosis alta hace que las mutaciones sean demasiado determinantes como para causar segundos tumores en los años venideros, ni las bajas para producir estas lesiones suficientes para producir segundos tumores. Ese tumor hay que controlarlo, el 30-80. Y ese 30-80 lo estamos reduciendo enormemente con el know-how y con el sistema que hemos desarrollado. Bueno, yo creo que ya lo hemos apuntado antes, ¿no? Sin duda el pasado y nuestros residentes que tenemos aquí hablarán de que cuando ellos estudiaron se daban varias fracciones, ¿no? Y que incluso había tratamientos muy largos. Y eso va a desaparecer. Va a desaparecer porque podemos hacer una influencia determinante en la biología del tumor que va más allá del antiguo concepto de la ablación.
está la SFRT. Vamos a dar la zona hipóxica, la frontera hipóxica, vamos a producir unas copal de este tipo, un bystander del otro, que en eso también estamos metidos en el Virgen de Rocío, estamos desarrollando muchos tratamientos que nos estamos sorprendiendo nosotros mismos de los enormes resultados que hay. O sea que el concepto de ablación va a desaparecer para un concepto de buscar efectos tumorales biológicos procesos allí. Y va unido, lógicamente, a la inmunoterapia y va unido a técnica de SBRT, pero en estas localizaciones que no van a producir la ablación, tiene un efecto que elimina el tumor por el propio del cuerpo, ¿no? Y es una estimulación. Y por ahí van a ir la vía, una única fracción, y esa fracción única va a producir no solo ablación, sino mucho más efectos en el sistema inmune. Como hablamos en la sesión, a mí me ha costado años que dar el paso que lo hagan, ¿no? Mis compañeros médicos en hacerlo. Pero tenemos varios efectos ascopal. Yo que sé, uno que hemos tenido últimamente de los más espectaculares de un paciente con una metástasis por todas partes de melanoma, con una lesión enorme de más de 1 litro encima de la suprarrenal, otra lesión que le tenía sobre el conducto supraórtico en el cuello enorme, y intentamos hacer un PAFI, que es un tratamiento inmunostimulador de la zona hipóxica y que produce una ascopal debido por una miseria apoptótica, no por una visualización inmunológica. Sería largo de contar, ¿no?, de cómo funciona. Pero necesita de una zona hipóxica, de unos gradientes extremos allí, ¿no? Es lo que más pide gradiente, más que la radiocirugía. Hicimos un PET al paciente y solo encontramos que la lesión de suprarrenal tenía un 8% de zona hipóxica. Y radiamos el 8% de una de las lesiones. Y desapareció todo. Una revisión completa donde desapareció el conducto supraórtico, ascopal, el local tuvimos un bystander. Hemos tenido bulkis en la cara faciales durante el quinto día, ya han vuelto a ver y aparecer a través de un lápiz parcial. Estamos haciendo mucho tipo de estas tecnologías que nos dan unos resultados que nos asustan a nosotros mismos, ¿no? De pensar qué estábamos haciendo antes. Está siendo una revolución. Por ahora nosotros no estamos creando nada, sino copiando lo que está desarrollando sobre todo Tubing. Lo que pasa es que, bueno, estamos llevándolo a sus últimas consecuencias y es sorprendente. Y esto también nos lleva a hablar en muchos foros, ¿no? Porque sorprenden los resultados como son. Lo que queda desde luego es estabilizarlo, igual que la inmunoterapia. Los 2 años, ¿qué pasa? ¿Qué pasa a los 2 años? Y seguir eso. ¿Qué ocurre? Hay ciertas inercias que hacen que, como la inmunoterapia tiene problemas a los 2 años y cuando hay recidivas pues hay que controlar su administración, no sé por qué se ha implantado la inercia que con la SFRT, tanto el PACI como el LATI, hay que hacer lo mismo. No. Podemos hacer una persecución de la metástasis, podemos perseguirla y cronificar al paciente en pausas largas de tratamientos de este tipo, ¿no? Y creo que eso hay que abrirlo, ¿no? Porque son tratamientos que no son extremadamente costosos como para unirlo a la vida del resto de la vida del paciente, ¿no? Pero ¿dónde está ocurriendo esto? Porque estamos en una fase inicial. Lógicamente estamos haciéndolo en pacientes bulky, en pacientes que tienen una perspectiva muy mala y donde podemos hacer que el comité ético asistencial, no el comité ético de ensayos clínicos, nos permita probar este nuevo tipo de tecnología. Y no estamos sorprendiendo que pacientes que no tienen ninguna esperanza abran. Y volvemos a copiar, que no es lo mismo. Ahora mismo sabes que somos de los pioneros en hacer radiocirugía en mama en única fracción y queremos impulsar también que sea a la vez con frizolizumab. Así, en el Memorial de Nueva York, nosotros lo aplicamos cuando no hay metástasis, es lesión única, la paciente no puede operarse o no quiere operarse. En el Memorial de Nueva York está Formenti, donde actualmente estadios 4 de mama, que tanto se habla de ello, de no abandonarme y tal, desde hace varios años, tiene una remisión del 20% si une la radiocirugía con frizolizumab inmunoterapia. Pues queremos aprovechar todo eso, todo ese movimiento que hay al lado. Pero sin duda estamos focalizados a buscar eso. Entre las condiciones que nos diferencian hace mucho tiempo cuando hacemos CBRT y dado que buscamos ese tipo de efectos fuera de blanco, ascopal, bystander, es que medimos el tiempo. El tiempo es fundamental. Yo no diseño sin considerar el tiempo. Lo que importante es el tiempo como la dosis en nuestros diseños de planificación. Y si hace falta perder conformación, la perdemos, pero mantenemos un tiempo corto. Porque lo que diferencia es el tipo de muerte celular. Con radioterapia nosotros ponemos autofagia, es decir, la célula no funciona, una vez que no funciona, determina que va a morirse. Y por tanto, tú sabes que lo que va es a hacerse verrugas en sí misma y crear lisosomas y no producir inflamación. ¿Qué queremos hacer nosotros? Nosotros queremos romper membrana y producir necropsia. Esa necropsia produce antígenos con los detritos de ARN tumoral, produce la atracción del sistema inmune, produce otras cosas como el efecto apoptótico y tal, pero eso necesita de una gran hidrólisis, una cantidad enorme de peróxido, y eso se consigue con el tiempo. Romper membrana es mucho más complicado que ADN. ADN deja de funcionar con poca dosis, ¿vale? La membrana, que es todo lipídica, para romperla hay que meter peróxido a punta pala y necesitas hacerlo en muy poco tiempo.
Cuando empezamos había un número mágico que eran los 12 minutos, las 0,2 horas famosas de la reparación, y ahora estamos por debajo de 6 y estamos peleando a 6. El niño, por ejemplo, en el caso de la SBRT primera que hicimos de pediátrica, teníamos 2 planificadores, mirábamos la robustez de un tratamiento 4PI o un tratamiento con VMAT y nos salía bueno, una robustez que era subóptima en el caso del VMAT respecto al 4PI. El 4PI siempre te da mucho, ¿no? Pero tardaba mucho más. Elegimos el VMAT, que estaba dentro de las condiciones, no era una robustez maravillosa, pero estaba dentro de las peticiones de prescripción, pero irradiamos en 2 minutos y pico. A 1400. Queremos ahora subir a 2400, ¿no? Pero el niño inmediatamente, a las 2 semanas, estaba corriendo, tenía una lesión que le cogía la cabeza femoral y estaba corriendo, y actualmente 10 meses después sigue corriendo tan tranquilamente, sin que haya tenido ninguna intervención que hubiera sido sin duda mutilante y un postoperatorio tremendamente dramático y doloroso. Y vino aquí, se irradió, se fue, en las 2 semanas corriendo. La satisfacción es total. Bueno, yo creo que actualmente salvando vascular, ¿no? Los profesionales de vascular, que más o menos están bastante bien controlados y es difícil mejorar, pero siempre hay poco para mejora. Un tema educacional en todos los arcos que se usan los traumatólogos, incluso los cardiólogos, que hay que mejorar, desde luego siempre hay un hueco para la mejora de ese tipo. Yo creo que el hándicap está precisamente en medicina nuclear y radioterapia, el personalizar las dosis en medicina nuclear. Ahí nos queda mucho en España de dar la dosis correcta. No puede ser que todos los tratamientos de gente con hipertiroidismo terminen en hipotiroidismo, ¿no? Tenemos que luchar por el normotiroidismo y que además reduce la dosis al paciente. Un ejemplo, como tantos otros que podríamos ver en medicina nuclear. Y desde luego en radioterapia hace falta pensar en la protección neurológica del paciente, cuanto más jóvenes mejor, o incluso con las pacientes de mama con 40 años o premenopáusica, hay que tener mucho cuidado de tener eso en mente, que actualmente no sé si del todo se tiene, ¿no? El planificar para reducir esas dosis, ¿no? Y eso yo creo que es el camino, ¿no? Buscar la personalización también incluso en los pacientes. Motivación, autoestima, creérselo. Yo, una diapositiva que he quitado de la presentación que hemos hecho ahora ha sido que le pregunté a ChatGPT cómo eran de listos los radiofísicos, ¿vale? Y entonces me hizo una evaluación y me dice que la base del radiofísico son 130. Somos bastante listos. Podríamos entrar en la NASA si las estrellas se alinearan sin problema. Pero esta gente tan lista necesita motivación y ver que se lo creen. Tienen un poco de formación y esa formación que es necesaria sobre la innovación es creérselo. Tú puedes hacer lo que quieras. Estás en el sitio adecuado. Estás en el sitio adecuado y no tienes excusas para innovar. Siempre habrá dificultades para innovación, como hemos hablado, pero hay que asumirlas dentro de cualquier otra problemática en la vida. Vas a tener dificultades, pero tenemos un potencial de creatividad y de adaptar todas las innovaciones a nuestro entorno de una sanidad universal que son enormes. Yo creo que hay un gran futuro si los seniors nos determinamos a que nuestros jóvenes sean mucho mejor que nosotros porque tengan la motivación en la innovación. Como he dicho, depende de los seniors. Depende de nosotros. Ahora mismo la pelota no está en nuestro tejado. El cambiarlo. Ya ha pasado la generación de antes. Ahora nos toca a ti y a mí. Hablarles a ellos de si pueden, si es posible. Y aplicar el cuadrado de Eisenhower. Es decir... Damos valor. Exactamente. Damos valor. Entonces hay que aplicar los servicios el cuadrante de Eisenhower. Yo cuando lo conté en medicina nuclear le han hecho un poste enorme y lo tienen allí puesto. Hay que dejar de hacer cosas. En los servicios hay que dejar de hacer cosas. Y ese dejar de hacer cosas es lo que nos va a permitir los recursos para publicar cosas que tengan sentido clínico. Cuidado, no estamos en la universidad. Tenemos que proyectarnos hacia la clínica. Y de ahí, por tanto, la innovación. El campo es enorme, las posibilidades de innovación son gigantescas. No es ridículo, no es esa sensación de ya está todo inventado. No, para nada. Está todo por hacer. Y cuando dejamos de hacer cosas tenemos tiempo. Y cuando nos planificamos en de hacerlos todos sobre la marcha es tiempo. Y tenemos que agendarnos. El problema del físico en España es que no se agenda. Es que va a demanda. Tenemos un trabajo especializado de alto valor que no se agenda. Eso tiene que cambiar radicalmente. Tiene que estar agendado. Imagínate tú que un paciente viniera a un cirujano a decirle, me opera ahora mismo. De cualquier manera y ya. No, perdone usted. Cuando se dé la circunstancia y esté todo bien, te opero porque cambia el valor. Y ese cirujano tiene agenda y esa agenda le permite investigar, desarrollarse, aprender y aprender entre ellos, sin recelos. Porque cuando no hay claridad en la gestión, siempre hay recelo entre los compañeros que produce ese mal ambiente que hablé de antes de la gestión de negocio. Hay
muchos jefes de servicios que no han estudiado para ser jefes de servicio y por tanto generan unos entornos donde la jerarquía se establece por conocimiento de lo que ocurre. Tienes una elevada jerarquía, no te nombro, pero tú estás más arriba porque sabes más cosas, yo te transmito más información que a otro. Y después las responsabilidades están diluidas, no sabes quién y quién no y tal. Cuando los servicios funcionan, la información debe ser horizontal, el 99% lo debe saber todo el mundo. ¿Qué trabajas tú? ¿Qué trabajo yo? Y así nos sincronizamos mucho mejor. Y por supuesto, lo que tiene que tener claro todo el mundo, que es lo que no debe hacer, nunca. La organización de trabajo empieza por lo que nunca debes hacer y debe hacer otro. Entonces, ahora está en nosotros organizarnos bien para que los jóvenes tengan la motivación y tengan el espacio para poder innovar y desarrollar. Y bueno, yo he dado ponencias de cómo se compra la inteligencia artificial, cuáles son los criterios, me estoy en un sitio. Y hay soluciones de inteligencia artificial para que tú no la desarrolles, pero sí la enseñes. Entonces, sí, ciertamente me estoy planteando el dar formación a una inteligencia artificial. Vuelvo a recordar que para mí es muy importante llamar las cosas por su nombre. En nuestro entorno físico lo podemos entender más fácil. Como estamos en el entorno físico, lo voy a decir, ¿no? Una inteligencia artificial no es inteligente, es una máquina buscadora de asimetrías complejas. Estamos en una máquina. No es una máquina que aprenda, es una máquina que evoluciona. No estamos hablando de redes neuronales, sino necesitamos información online, ¿no? Para que sea rápida transmisión. Ese entorno hay que dar unos esquemas de evolución que se adecuen para optimizar, por ejemplo, la gestión de un servicio. Como es la clave, a veces más vale tener un jefe de servicio que, aunque no haya llegado allí por Dios que sabe qué camino, tenga una inteligencia artificial que le ordene el servicio.